Hicimos primero una presentación de todo el proyecto, ¿no? Consistía en 4 partes. Primero, el agua de Dios, manantial espiritual; la tierra de Dios, la ascética cristiana; el fuego de Dios, la mística cristiana; y el aire de Dios, impulso del Espíritu. Estamos en la primera parte, el agua de Dios, manantial espiritual. Hemos visto el camino, las fuentes de la vida espiritual, y ahora este segundo tema es la comunión con Dios, fuente de la vida espiritual. Y lo primero, el objeto de la teología espiritual. ¿Qué pretende la teología espiritual? ¿Qué pretende y cuál es su objeto? Son preguntas que se hace al comienzo de una materia, ¿no? El objeto de la teología espiritual es el estudio del dinamismo de la vida cristiana del hombre, cuyo fin es alcanzar la perfección cristiana o la santidad. O sea, el objetivo es analizar dentro de lo que es el crecimiento espiritual hacia la madurez cristiana, hacia la perfección, hacia la santidad, viendo, como hemos dicho, que el estancamiento sería una situación de pecado. Algunas veces hay que ir hacia atrás para crecer, hay que cometer errores para crecer, pero todo el dinamismo de la vida cristiana, o sea, en el crecimiento espiritual hacia la santidad de vida, ¿no? El objetivo, el objeto de la teología espiritual es analizar ese dinamismo hasta alcanzar la santidad cristiana. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que las cosas de Dios hay que ir saboreándolas, gustándolas. Y en este objeto tenemos en cuenta 3 notas. Una primera nota: todos los hombres están llamados a la santidad, que es una realidad de gracia que tiene su origen en Dios. Dios es el Todo Santo y nos llama a participar de la santidad, de su santidad. Entonces es la llamada universal a la santidad de todo ser humano. Todo ser humano alcanza la plenitud en la comunión con Dios. Claro, nosotros somos afortunados porque hemos conocido la revelación y se nos ha mostrado el Dios trinitario, y Cristo como yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa verdad que se revela y nos muestra al Dios trinitario. Luego, lo primero, como dentro de este objeto de la teología, una primera nota, que todos estamos llamados a la santidad. Una segunda, la vida de gracia es alimentada por la opción fundamental que es Cristo. Toda la vida, el centro es Cristo. Cristo es el que salva. Cristo es la vida. Nosotros es llegar al encuentro con Cristo y desde ahí todo lo demás. Entonces hace falta hacer una opción fundamental por Cristo. Cristo por encima de todo, de todas mis cosas, de mis problemas, de todo. Poner a Cristo en el centro para que ilumine, porque Él es la luz del mundo, para que lo ilumine todo. Ilumine las enfermedades, ilumine los problemas, las dificultades, problemas familiares, problemas todo. No, Cristo en el centro, la opción fundamental. Esto es muy importante. Hacer una opción fundamental por Cristo en nuestra vida. El cristiano es el que sigue a Cristo, el que es discípulo de Jesús, ¿no? Entonces,
tomar la decisión de hacer una opción fundamental, quiere decir que es el fundamento. Dice San Pablo, mire cada cual cómo construye, porque uno solo es el cimiento, Jesucristo. Entonces nos está diciendo, haz la opción fundamental por Cristo en tu vida. O sea, que Cristo ilumine todo lo que hagas, todo lo que eres. Es una identificación con Cristo. Y tercera nota, toda criatura está ordenada y creada para un fin superior. Ese fin superior es Dios. Entonces, con estas convicciones desde ahí arrancamos, ¿no? O sea, la muerte, con la muerte no se acaba la vida, sino que en Dios se nos da en mayor plenitud la vida, se nos da en mayor plenitud. Estamos todos creados para alcanzar ese fin superior que es Dios, es la Santísima Trinidad. La vida de gracia es la participación de la vida divina que nos introduce en el misterio de Dios, en la contemplación que nos lleva a la mística. La mística, que es entrar en el misterio con Cristo. Entrar en el misterio con Cristo. ¿En qué misterio? En el misterio de un amor que nos sobrepasa, en el misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio de comunión y de amor. Ahí es donde hace falta entrar. ¿Y cómo entramos? A través de la vida de gracia. Esa gracia se nos da por los sacramentos. La vida de Dios es la unidad en la Trinidad. Unidad en el amor. Por eso Dios es nuestro principio y nuestro fin. La vida nos la ha dado Dios. La vida es don de Dios, es don de Dios. Y la vida tiende hacia Dios. O sea, Dios es nuestro principio y nuestro fin. De Él venimos y a Él vamos. La comunión con Dios es fuente de vida cristiana, de gracia y del organismo espiritual. Antes de explicar lo que es el organismo espiritual, vamos a explicar lo que es la estructura del yo para conocernos a nosotros mismos y ver cómo somos nosotros, ¿no? Y qué parte hay que diferenciar en nosotros para conocernos y cuando hablamos que podamos entender cuando se habla del corazón, cuando se habla de las pasiones, de los instintos, de todas estas cosas, ¿no? De los sentidos y todo eso, eso donde está cada cosa. Y pasamos a la estructura del yo y la oración desde el corazón para la comunión con Dios. Esta estructura y este esquema es fundamental llevarlo en la mente, grabarlo en la mente, es fundamental. Cuando hablamos de la Trinidad y la Trinidad en nosotros, fijaros, está en la Trinidad, está donde pone corazón, Santísima Trinidad, está aquí, en el interior. La estructura del yo, pues San Pablo cuando habla de pasar del hombre carnal al hombre espiritual, está hablando del yo superficial, hombre sensible o carnal, y el hombre espiritual donde está el yo profundo, allí. Pero muchas veces, o sea, generalmente nos movemos aquí, en la parte más externa. Lo que es la corporalidad, la parte más externa de nosotros, es donde recibimos toda la información y la vamos captando
a través de los sentidos externos. Sentidos externos y los sentimientos, instintos y apetencias. Los sentidos externos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Me he enterado de esto, he visto esto. Daros cuenta que está en la parte más externa, donde toda esa información que viene de fuera a tu persona te va creando inquietudes, te van creando en el interior miedos, sentimientos que algunos te hacen daño, otros te hacen bien. Pero claro, es que hace falta, si aquí distinguimos el yo superficial, donde están los sentidos y los sentimientos, y después está el yo racional o el yo mental, el hombre racional, el que se mueve por la mente y la voluntad. Por ejemplo, decir, mira, el hombre o el yo sensible, el yo superficial, el hombre sensible o carnal, es el que se mueve por lo externo o por lo que le llega, por la impresión del momento, ¿no? Entonces está la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y se deja arrastrar por todo eso. Los instintos, se me apetece esto, yo quisiera esto, a mí me gusta esto, ¿no? Y se deja arrastrar. Después también la fantasía, la imaginación, la memoria. Me acuerdo de esto en el pasado, pero que esto que me acuerdo a lo mejor me hace daño y no construye nada, sino me atormenta en mi interior. Después están las pasiones, los gozos, los deseos, los dolores, los temores. Eso es, dentro de los sentimientos están los apetitos y las pasiones. ¿Qué ocurre? Que si yo me dejo llevar por este mundo, entonces ni conozco a Dios ni entro en lo de Dios. El hombre racional, el yo mental, es el hombre que piensa o que tiene un ideal, tiene unos ideales y lucha por esos ideales. Entonces, ¿qué hace? Mi mente piensa esto y yo voy a, por mi voluntad, voy a alcanzar ese ideal y voy a luchar por ese ideal, ¿no? Yo me propongo, he conocido a esta persona y mira, y hacemos un proyecto, pues mira, nos vamos a casar, vamos a comprar esta casa, vamos a hacer esto, lo otro, pero ahí todavía no ha entrado Dios. Por tanto, eso tiene poca consistencia. Tiene poca consistencia. Entonces hay quien se mueve por ideales, por un ideal, y gente inteligente, y pone su voluntad, y entonces como una conquista humana. Y el hombre espiritual tiene una actividad contemplativa, es el que vive desde el corazón hacia afuera. Ahí en el corazón es donde habita la Santísima Trinidad, y en el corazón es donde están las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero claro, ¿qué ocurre? Que para llegar al fondo, al hombre interior y a la persona que vive en profundidad del misterio, hace falta evangelizar todo lo demás. Hace falta evangelizar mi imaginación, mi fantasía, mis sentimientos, mis apetencias, mis instintos, mis sentidos, mi vista, mi olfato, mi gusto, todo tiene que ser evangelizado.
Si yo evangelizo todo, entonces tendré un corazón limpio para ver cómo ve Dios, con amor, desde el amor. Que no está evangelizado mis sentimientos, mis pasiones, lo que yo me imagino, ni mis sentidos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a sufrir, voy a ser una persona carnal, pero voy a sufrir. ¿Por qué? Porque mi ser no está evangelizado. Entonces hay como una parte más externa, una parte más interna, que es el hombre racional, el yo mental, y después está el yo profundo. ¿Desde dónde vive un cristiano? Desde el yo profundo. Es el hombre espiritual. Y San Pablo lo habla muy claro. Nosotros antes éramos, y va a hablar de el que se mueve según la carne y el que se mueve según el espíritu, ¿no? En Gálatas 5, y va a decir los pecados de la carne y los frutos de la vida en el espíritu. Entonces creo que es muy importante aprender este gráfico. Es decir, que en el corazón es donde somos habitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí brota la auténtica oración. Nos dice Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en los secretos. ¿Dónde está tu Padre? En el corazón. No está tu Padre en la vista, el olfato, en la fantasía, en la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde reside? Por eso San Agustín va a decir que Dios está más allá de tu intimidad, de lo más profundo de tu ser. Es decir, entra en ti mismo, en tu interioridad, donde está la presencia divina, en lo más escondido de tu ser, en el lugar de la mayor profundidad. Cierra la puerta de los sentidos, más allá del conocimiento y de tu mente y de tu voluntad, allí donde está tu corazón. Para llegar a la comunión con Dios necesitamos una relación interpersonal que se da a través de la oración. La estructura del yo tiene diversos niveles. En la parte más superficial, el yo se siente amenazado. Por eso hace falta conectar con el interior, para que en nuestra relación con Dios encontremos la paz y pasemos del miedo a la confianza, del ruido al silencio. Así podemos escuchar a Dios en nuestras profundidades. Escuchar a Dios y disponernos para hacer su voluntad es lo más importante de la oración. ¿De dónde brota el corazón? Va a decir, ¿de dónde brota la oración? Del corazón. Y Teresa de Lisieux va a decir que la oración es el roce de nuestro corazón con el corazón de Dios. El roce, la caricia de tu corazón con el corazón de Dios. Estamos hablando, esto tú se lo dices a la gente y dices, esta gente está... están voladas. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Y este gráfico también ha sido estudiado por otros místicos y de otra forma, pero también muy parecida. Dice San Pablo en Romanos 5:5, el amor ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha dado.
Es desde este amor purificado desde el que podemos elevar nuestra oración al Padre. Por eso hace falta una purificación de la fe, de la esperanza y de la caridad. Cuando en la subida al Monte Carmelo San Juan de la Cruz habla de esta purificación, nos está hablando porque es que toda esta parte del hombre carnal, del hombre racional, todo eso tiene que ser purificado. Es desde ese amor purificado desde el que podemos elevar nuestra oración al Padre. O sea, tú piensas, cada vez que reza el Padre Nuestro, ¿desde dónde lo reza? ¿Desde el hombre carnal, desde el hombre racional o desde el hombre espiritual? Pero como la oración que escucha el Padre es la oración del Hijo con mayúscula, del Hijo amado, desde nuestra interioridad prestamos nuestra voz y nuestro sentimiento al Hijo. Así es Cristo el que ora al Padre en nosotros y a través de nosotros. Y este es el misterio de la oración. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza. ¿Quién habla? El Hijo al Padre. La oración que escucha el Padre es la del Hijo. Pero claro, su Iglesia unida al Hijo. ¿Qué hacemos nosotros? Como prestarle nuestros labios, decía San Juan Pablo II, prestar nuestros labios al Hijo para que ore al Padre. Pero claro, eso movido por el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En el corazón. Desde el amor, ¿dónde está el amor? En el corazón. La verdadera oración va desde el corazón al corazón del Padre. Si no llegamos a nuestro corazón, nuestra oración se convierte en palabrería, en monólogo con nosotros mismos. El gran misterio es que Cristo ora en nosotros a través del Espíritu. La oración como diálogo sincero con Dios compromete a toda la persona humana. Las facultades y potencias más interiores como la inteligencia, la memoria, la fantasía, la voluntad, el sentimiento participan en este acto. Se ora con todo el ser, con todo el ser. Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Se ora con todo lo que somos. Los distintos niveles del yo cooperan en la oración que brota del corazón. Quiere decir que los diversos niveles tienen que ser tocados por el misterio de Cristo. El yo corporal nos informa sobre las sensaciones del cuerpo. Si tenemos la mente despejada o pesada, si nos duele la espalda en la postura orante. Aquí se encuentran los sentidos externos: vista, oído, olor, gusto, tacto y los apetitos, instinto y apetencia. A veces nuestros apetitos están desordenados y hay que conformarlos según el corazón, según lo que Dios nos dice al corazón. Resulta significativo, pues, que Lucas ponga el Padre Nuestro en relación con la oración personal de Jesús mismo. Él nos hace partícipe de su propia oración, nos introduce en el diálogo interior del amor trinitario, eleva, por así decirlo, nuestras necesidades humanas hasta el corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padre Nuestro indican la vía hacia la oración interior. Son orientaciones fundamentales para nuestra existencia. Pretenden conformarnos a imagen del Hijo. El significado del Padre Nuestro va más allá de la comunicación de palabras para rezar.
quiere formar nuestro ser, quiere ejercitarnos en los mismos sentimientos de Jesús. Es decir, ese yo corporal necesita el toque de Dios y la purificación. Nuestra oración no puede ser desde ahí, no puede brotar de ahí. Cuando una persona llega tarde a misa y se pone a mirar uno a otro y están rezando, lo que sea, yo confieso ante Dios Todopoderoso y está mirando, ¿dónde está? ¿Está desde el yo profundo o está en la luna? ¿Entendéis? O tú entras, por eso hace falta el recogimiento, ante el recogimiento. El yo imaginativo y afectivo nos indica si nos encontramos tristes, alegres, inquietos. Los sentidos internos, fantasía, imaginación y memoria, las pasiones, gozo, dolor, inquietud, miedo, pueden alejarnos del corazón, del encuentro con el Dios que vive en nosotros. Nos pueden distraer cuando la gente dice, me distraigo en la oración. A lo mejor porque entra todas estas cosas. Es la fantasía, la imaginación, o las pasiones, o me ha pasado esto, o me encuentro dolorido por esto, me duele en el alma esto que me ha pasado. ¿Entendés? Y me distrae. Por eso es importante ahí también lo que es la relajación, la concentración, todo para entrar en ese yo profundo. El yo intelectivo y volitivo, sede de nuestros pensamientos y deseos, nos muestra si nuestros pensamientos y deseos son positivos o negativos, si son constructivos o destructivos. También nuestra mente tiene que ser purificada. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que dice él, Nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. ¿Cuál es tu mente? O sea, es que San Pablo lo dice, y se lo dice a los corintios, que ¿de dónde han salido los corintios? Han salido de una sociedad pagana. Y le está diciendo, vosotros pensar como Cristo, tener los sentimientos de Cristo. Así como nuestros sentimientos, tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2:5. El yo profundo es donde se ha de enraizar la fe, el amor y la esperanza. Lugar del corazón o de la profundidad de donde debemos elevar nuestra oración. ¿Se entiende el esquema? Para que lo tengamos en la cabeza. Hombre, que digo yo que hace falta una fotocopia porque eso no... Bueno, pero que se quedan esas tres partes, más o menos. Ya cuando se tenga el libro ya lo tendréis. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos ámbitos no están integrados? A veces nuestra voluntad desea orar, pero la imaginación o cierto malestar afectivo no nos permite llegar al yo profundo. Otras veces podrá ser el cansancio o la comodidad el obstáculo con el que nos encontramos. Nuestra tarea será disciplinar para integrar debidamente todos estos niveles. Y así llegar a una oración en la que participemos con todo nuestro cuerpo y espíritu.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. La oración es con todo tu ser, con tu cuerpo y con tu espíritu. Muchas veces el entorno o el mundo externo no es favorable a la oración y el yo se ve amenazado. No se trata de ordenar una pirámide jerárquica ni de combatir el yo mental o el yo superficial, sino de hacer que convivan en armonía y equilibrio, con naturalidad divina irradiada desde la presencia real de la Santísima Trinidad en nuestro ser. Si vais a la capilla que está aquí al lado, hay una oración en la entrada, hay una oración puesta. Esa oración la copié yo de un Vida Nueva de hace mucho tiempo, todavía yo no era ni seminarista, pero cayó en mis manos cuando yo estaba descubriendo la oración y eran unas monjas en Vallecas, en Madrid, que vivían al lado de donde pasaba el tren y cada vez que pasaba el tren se movía la casa. Bueno, pues ellas no escuchaban el tren. No lo escuchaban. Llegaba un momento que no lo escuchaban. Cuando yo llegué a campamento, en campamento pasa la carretera al lado de la iglesia. Y los coches, otro coche, otro coche. Tardé un año en no escuchar los coches. Pero las primeras noches no podía dormir. Y después, cuando oraba, era interferencia de los coches que pasan, otro y otro y otro, hasta que ya no lo escucha. Pero claro, para eso hay que entrar muy adentro. Para llegar al yo profundo hay que atravesar el yo corporal a través de un tomar conciencia de las sensaciones de nuestro cuerpo y de los ejercicios de relajación. Y no negarla, el yo imaginativo y afectivo se pacifica a través del silencio interior. Pero no se rechazan y el yo volitivo de la voluntad e intelectivo de la inteligencia es integrado a través de los ejercicios de concentración y respiración, pero no son excluidos. De esta forma podemos llegar al yo profundo. Espacio idóneo para la contemplación. El yo profundo o el corazón es la fuente de la verdadera oración. A lo largo de la historia, los santos, los místicos, han hablado de un nuevo sentido, la dimensión del sentido espiritual, como una facultad misteriosa que despertó en ellos y se le puso en relación con algo. Era un sentido que antes ignoraban, pero de pronto se dio ese despertar espiritual que les cambió totalmente la vida. Ellos hablan de ese sexto sentido y cada uno pues lo llama de una forma. Lo más recóndito, como lo más escondido y profundo, la cima del alma, San Agustín. Tauler, que era un místico de la mística alemana, llama entraña, el corazón como la entraña. Santa Teresa, el espíritu del alma y el centro del alma. San Juan de la Cruz llama al corazón el centro del alma. Santa Juana de Chantal, fina punta del alma. En realidad están hablando de una experiencia nueva, de algo nuevo que ha brotado en su vida y de pronto ha despertado y la persona pues descubre como un nuevo sentido espiritual que antes estaba pues enterrado o atado o atrofiado.
y se despertó al contacto con Dios. Son muchos los que han descubierto este hecho repentinamente, desde el día en que Job exclamaba: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, de alguna manera te van a transmitir una alegría y una paz y una experiencia fuerte de Dios. Por eso hay que ir de experiencia en experiencia y hay que buscarla, porque Dios te la puede dar así, cuando Él quiere, pero lo más normal es que tú lo busques. Y el que busca encuentra. Este sentido espiritual, desconocido por los manuales de psicología, es lo que la Biblia llama el corazón. Isaías 29:13. Ya que este pueblo se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí. Entonces, qué importante es dónde está nuestro corazón. ¿Qué busca tu corazón? Cuando tú vienes a celebrar la Eucaristía, ¿qué busca tu corazón? Y en tu vida diaria, ¿qué busca tu corazón? Porque hemos dicho al principio que la opción fundamental es Cristo. Luego tu corazón busca a Cristo como la luz y lo primero. Y no es lo mismo celebrar la Eucaristía con el corazón que de manera superficial. Y desde la hondura, porque desde el corazón todo se transforma, todo se transfigura, todo cambia. Ezequiel 36:26. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si los manuales modernos entienden el corazón como la sede de los afectos y los sentimientos, la lengua hebrea lo entiende de forma más amplia y profunda. Es aquella facultad espiritual mediante la cual el hombre puede entrar en contacto con Dios. Este corazón al que nos referimos. Corazón que se nos ha dado nuevo. Y os daré un corazón nuevo. Por el bautismo. Pero necesita ser educado y ejercitado para que no se atrofie y nuestra oración produzca sus frutos. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os concederá. Pero claro, es la oración del corazón. La oración despierta el corazón. Es el dinamismo para el desarrollo de la dimensión espiritual del hombre. Estar despierto en la espiritualidad, decía Tony de Melo. Decía, despertarse en la espiritualidad, porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la libertad. La oración nos mantiene despiertos, vigilantes, como dice el Cantar de los Cantares. Yo duermo, pero mi corazón está en vela. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.